Les habla Fernando, por fin, estoy con mi amigo Iván, aquí. Es un amigo en común que tenemos con nadie ya, con Melissa. Y pues de hecho él es arquitecto y tiene una empresa que se llama, aguanta, aquí la apunté, BIAC. McCormick, ¿no? BIAC. Y pues ahorita nos vamos a platicar un poquito acerca de, pues, de lo que te dedicas, ¿no? Literal es lo que tú haces, ¿no? Sí. De hecho, sí. Sí. 2, 3, ¿o qué? Pues no, es full, ¿no? Tú te dedicas depende, si vamos a platicar de lo que de lo que entonces no me dedico a ese pedo, pero... ok. Sí, soy... No, pero igual es un tema que vamos a Sí, hablar. un tema en común. De hecho, cuando me preguntaste, porque sí dije, cabrón, sí me gusta el tema, güey. Y toda mi vida fue como que yo quería hacer ese pedo. Probablemente, guacha, te pregunté esa madre, que todos deben decir, ¿qué es? ¿De qué estamos? Sí, bueno, pero no sé si sea eso, ¿no? Lo que yo imagino. Yo te voy a preguntar y ya, pero más adelante. Si quieres corta, güey, porque me estoy quedando bien feo, güey. ¿Por qué, güey? No sé. No, todo bien. Siento que me adelanté un feo. No, güey, no, todo bien. Okay. Guacha, el tema que te pregunté es la mancha urbana, ¿no? Sí, bueno. Guacha, según yo, güey, la mancha urbana es cómo se va desarrollando los asentamientos, ¿no? O sea, me refiero a cómo se va construyendo, por ejemplo, de que ya ahorita vamos al 2000, güey. Sí, hace 5 años no estaba todo el mundo que está ahorita, güey. Sí. Y ahorita sí. Según yo, esa es la mancha urbana, ¿no? Cómo se va... Sí, güey, pues, o sea, lo que ya está. Esa es la mancha urbana. Pero lo que se va a extender... Pues es desarrollo, ¿no? Es un plan de desarrollo urbano. Sí, bueno. Ajá. Bueno, al igual primero quiero hablar primero de ti, güey. O sea, me refiero de tu empresa. Sí. Y literal, o sea, ¿qué es lo que haces, güey? Porque yo también tengo una amiga conocida que es novia del Pancho. Simón se me contó. Pues ella también es arquitecta y estábamos tocando ese tema de la mancha urbana y todo eso. Entonces, y ella lo sabía, güey. Sí, me refiero a tener idea de eso. Principalmente tú, ¿qué haces en tu empresa? O por ejemplo, yo, güey, que vea tu empresa y quiero saber de tu empresa, entonces tú, ¿qué dices, güey? Cuando alguien que sea un potencial cliente, güey, ¿qué dices? Ok, cuando es un potencial cliente, güey, sí le digo, mira, fíjate, somos un estudio de diseño arquitectónico, güey, que nos enfocamos meramente en lo que son planos y planificación de proyectos para construcción o proyectos ejecutivos. Y pues meramente nos enfocamos, fíjate que siempre inicio con meramente nos enfocamos en proyectos ejecutivos o planificación de proyectos, porque a veces las empresas, güey, lo que hacen es nos dedicamos a la construcción. Ok, entonces eso abarca algo muy general, ¿no? Ajá, güey. Sí, por ejemplo, yo lo planifiqué en 2 etapas, 3 etapas. Planificación, gestión, que es como permisos y licencias, y construcción. Y ya cada trama o cada parte tiene sus propias ramas, ¿no? De nosotros, por ejemplo, planificación, a veces incluimos gestión, que son planificación, a veces las agregamos, y es como anteproyecto, proyecto ejecutivo y gestión. Así lo desarrollamos nosotros. Anteproyecto es la construcción ya no la toca, ¿no? A menos de que el cliente quiera, nosotros siempre le damos como que esa parte a elección de ella, o a elección del cliente más bien. Desde que nosotros te damos el proyecto, por lo menos ya tienes algo bien planificado, ya tienes algo bien sólido para tú saber quién te conviene para que lo construya. O sea, tú llevas esa información que tú me das y voy con un ingeniero civil. Y ya le digo, ¿cuánto me cobras por este plan ejecutivo? Exacto. Bueno, pues 50,000. Y si voy con otro 40,000, pues entonces me voy con este güey, ya dependiendo. En la construcción. Y siempre va a ser así, siempre el cliente quiere gastar lo menos posible. Entonces, en planos y proyectos, en planificación, quien sea que te la haga, pero que te la haga bien. Y en ejecución, quien sea que te la haga, pero que te la haga bien. Y ahí aplican el barato. Porque la construcción siempre es carilla. Entonces, ahí siempre van o con un ingeniero civil, o con un arquitecto, o con un albañil, que es lo más frecuente. Y entonces a mí se me hace así como que si vas a ir con un albañil, por lo menos ten una idea sólida de lo que quieres.
y dásela. Y los albañiles y supervísala. Y supervísala. Ahí sí tienes que supervisar. Sí, porque el albañil puede tomar decisiones que él cree que estén bien. Que él cree que estén bien. O sea, ponerte una puerta en donde no tiene que ir una puerta, o una ventana donde no ocupas una ventana. Okay. Entonces, todo ese tipo de cosas. Si vas con el albañil y dices, oye, hazme una casa, te la va a hacer como él crea que esté bien, pero sin tener un fundamento de lo que yo estudié, por así decirlo, que es la arquitectura. El método, ¿no? El método, exacto. Entonces, ve con un albañil, sí, pero ya tienes algo bien sólido de quiero esto. Sí, y ya no hay manera de que, oye, aquí en el plano el arquitecto me puso una ventana porque aquí no está. Y está todo plano, ¿no? Ajá, ya está plano, o sea, ya tienes una idea sólida, ya no hay falla de que el albañil ponga algo que no va, o que no ponga algo que tiene que ir. Sí, bueno, puede ser menos inestable que lo que tú planeaste, o no ven eso. Sí, también, sí, porque a veces también yo les doy la opción, porque por ejemplo, ahorita pues muchas personas no se meten como a la cuestión legal, sí. Sobre todo porque están en las periferias pues allá no hay ley. Okay. Entonces, sí. En donde más están los ay, no me acuerdo cómo se llaman, las personas del municipio viendo las construcciones, okay. Zona céntrica, zona Río, Centro, Otay, La Mesa, okay. Pero ya si te vas un poquito a las playas te tendrás que trasladar, ¿no? Ajá, sí, y pues por lo general a nadie le interesan las periferias, güey. Entonces, las personas que están en las periferias, güey, por lo general también no meten tanto para que la licencia de construcción ni nada les vale madre. Okay. Entonces, sí, en México en general, ¿no? Sí, sí. De hecho, si en zona centro te dejan construir sin licencia, pues cualquiera, güey. Sí. Entonces, ¿qué está mal? La neta de saber. O sea, si en el lugar donde están los que dan permisos no sacan permisos, sí, entonces en los otros lugares sí, se la hagan. Sí. Entonces, sí, por lo menos vas a ir con el albañil que te lo haga bien, de perdido. Sí. Y eso es lo que nos dedicamos nosotros. O sea, que las personas, si van a ir con el albañil, por lo menos que esté bien hecho, o por lo menos que lo haya hecho, o haya un fondo de que alguien con el conocimiento ha hecho las mediciones, todo lo que se tenga que hacer. Todo ese tipo de cosas, güey. Y aparte de eso que dijiste, como dando la diferencia entre barato y todo ese rollo, que en cualquier parte existe, ¿no? Sí. Alrededor del mundo y aquí en Tijuana. Sí. Y aquí en México. Ok, entonces, yo, güey, sí, alguien promedio, ¿no? Quiero hacer mi patio, güey. Uh-huh. Mi patio, pero quiero que sea chingón y que tenga un asadorcillo ahí, ¿no? Me conviene decirte a ti, güey, o sea, me refiero a ¿en qué parte me convendría pagarte a ti, güey, para que salga mejor que si nada más le digo al albañil, güey? Simón, en primera, yo creo que me refiero a las familias también que hacen cuartos, güey, que dicen, pues le voy a decir al maestro que me haga el cuarto, que me haga otro cuarto aquí en el terreno que tengo, en la extensión de mi terreno que tengo aquí, o sí, etcétera, güey. O sea, cosas normales, no una pinche casa entera o una construcción. Fíjate que a veces sí, hasta yo mismo sí me pongo en el plan de que la neta, pues no sé por qué, y a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Pero yo también tipo de ampliación así, digo así como que pues, la neta ve con el que te la va a construir y esto la puede hacer chido. O sea, no tiene necesidad. La neta, yo soy bien honesto, güey. O sea, sí, a eso me refiero, güey. A eso me refiero. Entonces, ¿sí me conviene? ¿O de verdad los conocimientos de alguien que se dedica a eso, como un albañil, lo puede hacer? No hay pedo. ¿O qué pedo? Depende, yo creo que ahí querría el criterio de cuánto quieres gastar. Y también la dificultad del proyecto. La dificultad. La dificultad del proyecto, por ejemplo. Sí, para hacer una banquita no te va a ganar a ti. Exacto, o sea, no mames, a menos. A menos que quieras una banca más cara del mundo. Sí, la rata esa lana. Pero, por ejemplo, me ha tocado ir a remodelaciones donde tienes que tumbar paredes. Eso, güey. Y ahí sí tienes que ver qué onda. Sí, ahí sí se tiene que hacer un sondeo de la estructura. Okay. Y aparte del diseño, ¿no? Es como que yo quiero esto como... Pero, por ejemplo, si yo tengo una casa de un piso y quiero poner un segundo nivel, si yo sé cómo se construyó y sé que si soporta un segundo nivel y va a ser de material ligero, pues la neta, pues mejor nada más que me la haga la bañera. Pero si no sabes, tienes que... a menos de que quieres un diseño chido o un diseño bien. Porque te digo, el albañil te puede hacer lo que él quiera. Sí, pues algo que siempre he hecho, ¿no? Algo cuadrado y con techo plano y aquí el arquitecto, por ejemplo,
con nosotros en el estudio. Sí. Es como, pues bueno, mira, te podemos hacer la parte de arriba, pero va a ser que combine con la parte de abajo y va a ser un plan a futuro donde tú puedes poner la parte de arriba y como tercera etapa, como plus, la parte de abajo te va a ver beneficiar con esto. Sí. Entonces ya es como una adecuación, algo más estructurado. Sí, porque a veces vemos casas donde la parte de arriba pues no concuerda con la parte de abajo, ¿no? Sí, sí. A lo mejor una casa bien grande y un cuartito no. Ajá, o los estilos bien distintos. Digo, los cuartitos a lo mejor porque no le alcanzó el presupuesto, güey. Sí. Pero los estilos bien distintos. Acá tienes abajo con un pilar así y el otro pilar de la segunda casa. Ajá, con ese problemas desde estructurales de ese tipo o problemas estéticos de que tienes acá, ya metiéndome arquitectura, ¿no? De que tienes un pilar griego acá a este lado okay, y acá pues no lo continúas, porque no lo continúas, güey. O sea, si ya tienes el pilar griego, ya tienes un pilar con cosas de estilo ornamenta griega o romana, lo que tú quieras. ¿Por qué no lo continúas arriba, güey? O sea, continúalo, que se mire, por lo menos que se mire ordenado. Que tenga una congruencia, ¿no? Ajá, que tenga una congruencia la construcción nueva con la vieja, güey. Guacha, yo, por ejemplo, ¿no? Yo que vivo ahorita en casa de mis abuelos, güey, ¿no? Sí. Que ellos también compraron así, güey. Uh-huh. Entonces, sí convendría como hablarle a alguien profesional, en este caso como a ti, y decir, pues oye, Iván, ayúdame a checar qué pedo con la estructura de la casa y pues si se puede hacer un segundo nivel. Sí. Porque yo no sé cómo la construyeron, güey, no sé qué pedo, o sea, eso. Pero también en este caso también depende qué tanta confianza, porque si me preguntas a mí yo te diría, ¿sabes qué? Mejor llámale a este güey. Este güey es el que me ayuda con la estructura. Porque si me dices a mí, por ejemplo... Tú no sabes, o sea, no sabes todo lo demás. Tengo la noción, pero no tengo el conocimiento exacto. Y eso es lo que le decía... Fui 2 meses maestro, sí, antes de la pandemia. Sí. Y es lo que le decía a mis alumnos. Si no tienen conocimiento, no pasa nada. No están obligados a conocer de todo. Pero sí como guiar a... Ajá, sí tener la noción. No tienes conocimiento de saberlo de todo. No tienes la obligación de saber de todo, pero sí de investigarlo. Sí, por lo menos, investígalo, ten la noción... y chido, pero si no quieres tener la experiencia total o meterte de lleno en el plano de construcción de eso, vas a tener que pagar por algo, vas a tener que pagar por hacerlo. Sí. Entonces no pasa nada, prefiero yo pagar que un ingeniero me lo haga bien a yo meterme en pedos. Sí. Porque te digo, tengo la noción, tengo el conocimiento básico, pero en cuestiones así de, va a soportar, pues si me dices a mí, te puedo decir que sí, pero a lo mejor no soporta, güey. Entonces, ¿sabes qué? Yo me guío con ese tipo de cosas. Sí contrato a otras gentes que son como que las personas que, como mis socios externos, por así decirlo. Sí, que tengan de verdad ese conocimiento, que te puedan guiar, o que puedan hacerlo simplemente. Simplemente hacerlo y pues obviamente pues te les tienen que pagar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si me lo preguntas a mí, yo te diría, ¿sabes qué? Pues que vayas también, pues es mi compa y pues te ahorras lo que me vas a pagar a mí, ¿no? Sí. Porque si me lo dice otra persona, sí, yo sé ese pedo, pero pues al final de cuentas voy yo y va a ir mi compa. Pero al final, o sea, lo cabrón tuyo es el diseño. Sí. O sea, en plan diseño y planeación. Es lo más... Ajá. Y esto que te comento también es parte de la planeación. Por ejemplo, yo te digo, un ingeniero o un arquitecto más bien, no es él, se lo va a aventar todo solo. Un edificio no se construye de una sola persona. De un solo equipo de personas. El arquitecto probablemente tenga, y eso lo descubrió, lo analicé, lo intuí en la escuela, de que el arquitecto es el que recibe la gloria por mucho. Pero los que hacen el verdadero esfuerzo son todos. Sí, es un equipo, ¿no? Es un equipo, ajá. Entonces, si me dicen a ti, oye, tú eres arquitecto, tú debes, pues sí podría saber de eso, sí puedo saber de eso, pero yo no soy experto en eso. Mejor te traigo un experto para que quede chingón y que quede experto. Eso es parte de la planeación también. Probablemente sale hasta más barato, ¿no? Porque vas a tener menos errores. Sí, por mucho. Y eso es lo que sucede. Por lo menos, eso es mi idea de mi estudio de diseño. Sí. Si vas a construir y vas a terminar contratando a un albañil para que te construya, yo chido. Por eso siempre corto mi relación hasta proyectos. Okay. Pero si quieres, pero por lo menos ya tienes una base de lo que quieres hacer y esté fundamentada en que
una recámara tenga ventilación, un baño tenga ventilación, tenga buena iluminación, todo ese tipo de cosas. Porque se lo das a un albañil y te va a decir, pues aquí pongo 3 cuartos, pero realmente nada más caben 2. Y los cuartos van a estar bien reducidos. Sí, no vas a tener el espacio normal. No vas a tener el espacio ni legal o que viene en la normativa de construcción de Tijuana, o humanamente también está muy ojete, ¿no? Sí, levantarte y tener la pared. Sí, güey. Sí, o que alguien vaya al baño y se te esté filtrando el aroma a la cocina, o sea, cositas de ese tipo, güey. Es por lo menos. Si vas a terminar contratando una... Es que aparte es tu pinche casa, o sea, tienes que hacerlo, ¿no? Vas a vivir todo el tiempo ahí, entonces no quieres oler a pero ahora caca cuando estás haciendo unas quesadillas, güey. Sí, güey. Y ahora sí la raza es así, güey. La raza es de que, oye, ¿cuánto cobras? Pues tanto. Pues bueno. Y se la termina dando un albañil, güey. Y está bien, güey. Sí. Cada quien lucha por lo que quiere y al final de cuentas... Sí, pues buscas el beneficio. Pero pues, también no manches. Entonces, hablando de eso de los cuartos chiquitos, güey. Entonces, ¿qué pedo con las pinches casas de Infonavit, güey? Fíjate, es que las casas de Infonavit, güey. ¿O están en un vacío legal o qué pedo? Porque la neta, güey, están bien culeras, güey. Están mal pinche patiecito, güey. Están mal diseñadas, pero porque la ley lo permite, güey. Es lo que te quiero decir, güey. Es lo que me refiero. Es que la ley lo permite. O sea, literal es lo legal. Sí, son medidas mínimas legales. No mames. O sea, los cuartos de 3x3 sí. Hay cuartos más chicos, pero ¿Se pueden hacer cuartos más chicos? Yo he visto casas de cuartos más chicos, sí, okay. Pero no son legales. Pero por lo menos las casas de Infonavit son cuartos chicos, pero son legales. Porque yo he visto cuartos de 2x3, que dices, está largo, pero pues está angosto, o sea, es un choricillo. Sí. Son ese tipo de cosas, güey. Pero... Pues sí, es lo mismo que con los salarios mínimos, ¿no? ¿Mande? Eso es lo mismo que con los salarios mínimos, que pinches 50 pesos al día puedes hacer una vida. Ganas poco, pero es legal, güey. O sea, ganas poco, pero porque la ley lo permite. La verga, güey. Ese es el asunto, güey. Porque, por ejemplo, también lo que hizo Chile, güey, hay un arquitecto chileno, que no recuerdo cómo se llama, que ganó el premio Pritzker en el 2016 o 15, creo que en el 2016. Sí. Alejandro, no me acuerdo. Y él lo que hizo es diseñar una casa Infonavit, pero que pueda ser ampliada. Entonces le das la posibilidad, es una casa a 2 aguas, así. Sí. Una casa así y a 2 aguas. Ok. Sí. Sí, y a 2 aguas. Sí. Y la mitad está construida y la mitad no, está vacía, está el huequito. Ok. Entonces es una casa de que se puede tirar la losa o se puede ampliar con un entrepiso. Sí. Se puede construir abajo y dejar arriba una terraza. O sea, tú puedes ir deformando a tu gusto. Y eso es lo que sucede con las casas de Infonavit. Todas son iguales, todas están bien ojetes, todas tienen un estilo arquitectónico que se llama postmoderno, donde utilizas cosas traídas del romano, que son estas tejas y cositas en las ventanas, todo ese tipo de cosas. Es un estilo postmoderno, es un estilo californiano, un estilo donde se utiliza en la casa de ricos. Pero lo quieren hacer en casas chiquitas. Entonces es un juego de mentalidad donde te dicen, tienes un estilo americano. Tienes una casa chida, pero pues no mames, pero no está chida. Sí, güey. Es el juego de mentalidad. Aparte están carísimas, güey. ¿Se te hace? Güey, cuesta como $500,000 esas mamadas. Bueno, sí están ojetes, pero por lo ojete no lo valen. ¿Por qué? Por lo ojete no lo valen, porque sí, para muchas personas sí está accesible. O sea, no es accesible, güey. Te lo hacen accesible, güey. Por eso, pero tener $500,000 de un putazo, pues nadie lo tiene, güey. No, pues no, güey, pero... O por lo menos no una persona Creo que con ese dinero puedes encontrar, hacer una casa mejor, güey. Aquí en Tijuana, construirla sí, pero ahí ¿qué incluye? El terreno. El terreno, aquí en Tijuana... ¿Tu terreno de mierda? Aquí, sí, y aquí volvemos a la mancha urbana, güey. El terreno ya no, aquí en Tijuana ya no los encuentras en menos de $500,000. Sí, en la zona céntrica. O por lo menos donde hay mayor población o donde hay mayor movimiento, que es playas, centro, Montay, inclusive por el Soler, en esas áreas que está mal diseñado, todo ese tipo de cosas ya no hay. Aquí en Montay menos. Hay un terreno de 16x8, que son como 100 y algo de metros cuadrados, estaba en $800,000 pesos. Aquí en el 70-76. Que no es zona residencial. Que no es zona residencial chida. No es zona residencial chida. Está bien ubicado, pero no está chido. Sí.
entonces... Hay grafitis, sí, o sea, todavía. No, está sí. Pero está bien ubicado, está rápido, el zona aeropuerto, centro, aeropuerto, la línea. río, línea. Entonces, si por medio millón que te cuesta la casa y el terreno, es que ese es el pedo, no te lo vas a topar aquí, va a tener que ser en la periferia. Es que suena razonable, güey. Ajá, es razonable. Suena, güey. Suena... Que es lo mismo que es el problema que yo tengo, güey, con la mancha urbana, güey. Ajá. O sea, la mancha urbana actual, güey, te hace mierda la vida, güey. ¿A qué me refiero? No, sí. Para ir al jale, güey, haces 2 putas horas, güey. O Sí. 1 hora y media, güey, 1 hora. Menos de 1 hora, güey, no haces para ir al jale, güey. Ok. Ponle que hagamos 40 minutos, güey. Sí. ¿Sí? A menos que vivas al lado de tu trabajo, güey. Sí. Que la mayoría de las veces no lo haces, ¿no? Pero ponle que la mitad de la población vive cerca de su trabajo y la otra mitad no, güey. Y ya con eso desmadraste toda la ciudad. Pero bueno, un imaginario, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces haces 40 minutos del trabajo, ¿no? Uh-huh. De tu casa al trabajo, ¿no? Pero te tienes que bañar, güey. Sí. Tienes que preparar media hora antes, güey. No, pero... ajá. Pero el asunto no es lo que hagas en tu tiempo. El asunto es el tiempo de traslado, ¿no? Eso es lo que jode. Sí, pero guacha. Ajá. O sea, te estoy contando todo lo que normalmente hacemos, ¿no? Entonces, vale, ya llevas 1 hora y media, ¿no? Uh-huh. Y, ok, 1 hora y media, güey. Siendo la neta muy amigables, ¿no? No se hace 1 hora y media en prepararte para el trabajo e irte para el trabajo. Haces más, güey. ¿Sí, güey? Eso sí. No, ok, entonces, o a menos que sea como tú, güey, que vives al lado de tu trabajo, ¿no? Sí, no. O yo, güey, yo también a 5 minutos de aquí, güey. ¿Cuánto haces tú? 15, güey, 15 minutos. ¿De tu trabajo? ¿Ya bañándote o...? No, bañándome, güey. Ajá. A la verga, güey. No, Guacha, entro a las 5, güey. A las 3 y media me meto a bañarme. De la mañana. No, de la tarde, güey. No. Trabajo. Como que trabajas a la noche. Pero me baño, güey. Guacha, yo vivo a 5 minutos de mi trabajo, güey. 10, 15, güey. ¿Por dónde está más o menos para la gente? Ahí por UABC, güey. Yo vivo acá en Lomas Taurinas, güey. Ampliación. Y... Está fácil de llegar, güey. Guacha, y me baño a las 3 y media, ¿no? Y ya me baño, pum, ya son las 4, me cambio, güey, 4 y media y lo que me va al trabajo, ¿no? Entonces es 1 hora y media, güey, y vivo aquí a 15 minutos de mi trabajo, güey. Ahora imagina las personas, güey. ¿Haces 1 hora y media a tu trabajo? No, entre mi trabajo, entre que me preparo y a mi trabajo. Entonces me baño, me cambio, güey, normal, güey. No ando en putiza, güey. Tardas mucho bañándote, güey. ¿Media hora, güey? ¿Es mucho? ¿Media hora bañándote? Sí. No mames, no, güey, pues qué pedo. Bueno, para mí es normal bañarme en media hora, güey. Bueno, sí, es promedio, sí, también yo me baño en 20 más o menos, güey. Ok, güey, Sí, entonces sí. media hora, güey, media hora en cambiarme, güey. ¿Sí, man? Ok, sí, está bien, entonces, ok. Sí está bien. Ay, güey, no. Pero normal, o sea, me refiero a cambiarme. Preparar tus cosas. Ponerme desodorante. Preparar tus cosas, ¿no? También. Sí, voy a preparar mis cosas. Va. Entonces hago 1 hora y media, por decirlo, güey. Yo que vivo 15 minutos de trabajo. Imaginando que las personas que viven más lejos, güey, hacen lo mismo que no. Yo no tengo hijos. Yo no llevo lonche, güey. O sea, no hago ese tipo de cosas, güey. Sí. Las otras personas... Sí, si nos vamos al promedio de una persona que ya... Olvídate de que ya dejen su lonche preparado. Cualquier Sí, cosa, ¿no? Haces 1 hora bañándote, que eso ya es asunto de él. Si haces 20 minutos bañándote y cambiándote, chingón. Sí. Pero el traslado, güey. Ok, güey. Entonces media hora de traslado. Yo cuando trabajaba en una empresa me aventaba de aquel centro y del centro a Fundadores. ¿Cuántas es, güey? En la mañana, que yo entraba a las 6 de la mañana, bien jodido. Me aventaba 20, 25, media hora, porque no había tráfico. Ok. Zona Río, toda la agarraba con madres, vacío, güey. ¿Pero en carro propio? No, en taxi. Ok. En taxi. Sí. En la tarde, cuando yo he salido y he ocupado ir para allá, en tráfico, pues si te agarra tan solo. Se hace un traficazo aquí bajando en la Ruiz Cortines. En la Libertad parte baja ya Sí, se hace man. un tráfico. A partir de hace 5 años empezó a hacer un chingo de tráfico. Sí, man. Antes no había. En todas partes, de hecho, ya, güey. De hecho, pero ahí se me hizo raro que... Que las 6 en la mañana no es un horario normal. ¿A qué hora salías? Salía a las 6 de la mañana no había tráfico. Pero bueno. salía a las...
3, 4 más o menos, como a las 3, 4. Ah, ok, ese es un horario donde casi no hay tráfico, o sea, no hay tanto tráfico. No hay tanto tráfico. Pero donde salía que si a las 6 o así, que se ponía no mames, Plaza Río para regresar acá para el aeropuerto. Plaza Río es un traficazo, güey, horrible, güey. Guacha, imagina que haces, pongamos entre entrada y salida del jale, güey. Ponle que 3, 4 horas, güey, entre los dos. Que no, güey. Porque en la mañana, ponle que hagas 1 hora y media. O sea, ¿tú hacías cuánto, güey? Porque no había tráfico, me aventaba 30 minutos. 30 minutos y te tenías que bañar, güey. Ajá. O sea, me refiero a todo ese tiempo donde que tú no inviertas, güey. 30 minutos nada más de traslado. Ya lo del baño y eso, pues lo que tardara. Pero en las mañanas era mucho más rápido porque era de. A ver, me toca bañar. Te levantabas tarde, sí. Sí. Pues guacha, güey. A eso, güey. Ese tiempo, güey, ya no estás descansando, güey. Ajá. Ya no estás disfrutando la vida, por decirlo, güey. No, güey, estás jodido, güey. Ok, entonces ponle que es 1 hora en la mañana, güey. Y luego en la tarde, ¿cuánto hacías, güey? ¿Otras 2 horas? Otras, sí, porque en la tarde se pone más tenso. Y sobre todo las personas que trabajan en horarios laborales comunes, que sí, salen a las 4, 5, 6, no, o sea, ponle que hagas 3 horas, güey. 3 horas en la tarde, la gente que tiene el horario normal, güey. Y depende de dónde vayas también. Y depende de dónde vayas. Ponle 3 horas y ponle 1 en la mañana, son 4 horas, ¿no? Y trabajas 8, güey. Que normalmente hay gente que trabaja más, tiene una jornada más externa, ¿no? Más extendida, que son 8 o 10. Ahí ya van 14 o 12 horas, güey. Ah, no vives, güey. Del día, güey. Por eso los fines de semana es para empedarse o olvidar todos los problemas. A eso voy, güey. O sea, literal la mancha urbana, güey, o sea... ¿Crees que esté humanizada, güey, la mancha urbana ahorita, güey, en Tijuana? No, es que nunca se humanizó, güey. Pero somos una ciudad industrial, güey, nos estamos haciendo una ciudad industrial. Pero ese es el asunto, güey. Vamos a iniciar desde el entorno. Vamos a regresar a la mancha urbana. Aguanta. ¿Y me vas a decir? De cómo inició. Sí, vamos a regresar, güey, Simón, del entorno, güey. Del entorno. Vamos a regresarnos hasta hace unos 50 años, 60 años. Sí. No, güey, ya estamos en 2020, güey. 70, 80 años. Sí. Ok, la población nada más era zona centro, güey, que es el cuadro principal de la ciudad, güey. Sí. Hay un plan que se llama el Plan de Zaragoza, no sé si lo habéis visto, güey. No lo he escuchado. Ok, hay un... la verga, arquitectura sí dejan, ¿eh? Sí. Hay un plan que se llama el Plan de Zaragoza, güey. Sí. A lo mejor muy pocos de nuestra generación lo conocen, güey. Sí. A menos de que hayas... Hijos, chingados. A menos que hayas estudiado arquitectura. Sí, ¿dónde quedó, güey? No sé, güey. Ya está la de ti, güey. Ya. ¿Simón? Qué pendejo. A menos de que hayas estudiado arquitectura o algo relacionado a, ¿no? O te gusta ese pedo. Hay un plan que se llama el Plan de Zaragoza, güey. Por el presidente. Hola, verga. Hola, verga. No aprendió, güey. Lo apagué. Ok, güey, Simón. Y contempla lo que es zona centro, pero en la parte de arriba, donde está el Parque Teniente Guerrero. Simón. Que ese es el cuadro principal de la ciudad, güey. Ese de ahí. En teoría, ajá. De ahí a sus alrededores. Ok. La plaza principal es el Parque Teniente Guerrero, que es el parque. Sí. Una plaza, güey, de una ciudad, güey. Incluye parque o plaza central, catedral. Plaza comercial. Plaza como parque. Ya ves que así le llaman en el centro de México. Ok. El parque para ellos es como el Parque Morelos. Ok. Ese parque que tenemos como Parque Teniente Guerrero es una plaza central. Ok. Una plaza es donde es. ¿Y qué conforma una plaza central? Ajá. Pero para que se llame plaza, se lo conforma una catedral, el Palacio Municipal o cabecera municipal. Ok. Un mercado. Sí, y creo que de ahí ya cositas como el apartado postal, por donde reciben cartas, no me acuerdo. Sí, el apartado postal. Verga, eso, güey. Donde llegan los paquetes. Donde llegan paquetes de cartas, güey, ¿no? Sí. Porque pues antes así se utilizaba, güey. Antes eso era como el medio de comunicación. Sí, pero son 3. Plaza Central, iglesia, mercado y la iglesia, güey. La iglesia. ¿Pero en qué? ¿Ahorita se sigue considerando en este tiempo o ya no? No, es hora de antes, güey. Okay. Ahorita para que se construya una ciudad, pues está complicado. Creo que hay muy pocas ciudades que se han construido desde cero. Güey, sí, bueno. Ajá, pero tiene que ser ciudad para que puedas construir una ciudad, güey. ¿Cómo? Obviamente, ¿no? O sea, soy el capitán, obvio, güey, pero para construir una ciudad,
con eso que dices, pues no tiene que ser ciudad, güey. O sea, ahorita no puedes... Ya no es canon, por así decirlo. Sí. O sea, ya no es una regla, pero antes como nuestras ciudades eran españolas o venían traídas de españoles. O tenía que tener una cierta constitución de ciertas cosas para que fuera considerado eso. Para que fuera, no considerar ciudad, pero lo que tenía que tener el cuadro histórico, ¿no? O el centro o algo así para que fuera llamada ya pueblo. Para que tuviera un título, pues. Para que tuviera un título. Y no fuera un pobladito normal. Un pobladillo, sí. Ajá. Entonces, eso es la catedral, iglesia, mercado, porque son lo que más se utilizaba antes, ¿no? El mercado, la iglesia. La iglesia y las cartas. Y pues la cabecera municipal o centro gobierno. El centro gobierno, sí. Ajá. Entonces, güey. Verga, güey, no sabía, güey. Sí. Ese es el plan de Zaragoza. Es el único plan que hubo que fue en 1900 y cacho. Fue en 900, inclusive un poquito antes, 1890, por ahí. Okay. Que es el plan de Zaragoza, güey. Sí. ¿Ese es federal o es para Tijuana? Es para Tijuana. Okay. ¿Para Tijuana? Sí. Y estaba reticulado bien bonito, por eso el centro estaba reticulado. O sea, son pies cuadradas, tal cual. Y ya después de ahí se desborró todo. Sí, es un descagadero, güey. Porque se fue a zona río, ahí... Zona río también está bien... pero, oye, te voy a explicar por qué. Okay. No todo. Explícame el primer plan y ya después... Okay. Después de ahí ya se despedorró. Antes de ser zona río, como la conocemos ahorita, era una zona del río, pero eran asentamientos irregulares. Okay. ¿Escuchaste? Paracaidistas y Cartolandia. Cartolandia, tú conociste, o sea, sabes de ese pedo. Eran esos asuntos. Hubo una lluvia donde se llevó todo, entonces... ¿Por eso se llama zona del río o qué? Pues porque hay un río. Okay. Pero antes no estaba canalizado, güey. La canalización la conocemos desde los 80s para acá. Ok. Antes era como aquí con nosotros, güey, que no había... ¿Te acuerdas que lo canalizaron hace como 10 años, no? Sí. Algo así, güey. ¿te acuerdas cómo se ponía acá abajo? Que se sí, güey, cabrón, güey. Sí, igual, güey. Yo no voy mirando así porque también, pues ya ves que mi casa está en alto, güey. Sí. Pues igual, güey. Pero aquí con un montón de gente y pues varios muertos. Sí. Entonces, güey, inclusive ahí en la canalización del río Tijuana había un hipódromo. No sé si le llama hipódromo, donde corren caballos. Sí, man, hipódromo. Y todo ese tipo de cosas. ¿Sí es cierto? Sí, y había una pista de aterrizaje, güey. Porque todavía no estaba contemplado en un plan de desarrollo el aeropuerto. Entonces se fue expandiendo. La carretera, ¿conoces carretera vieja a Tijuana? No mames, güey. ¿No? Yo no sé de aquí. ¿Sabes cuál es la carretera vieja a Tecate? Carretera vieja a Tecate se llama. Sí, ahí siempre he estado, güey. Pero que me han dicho, güey. Yo, si me dices, güey, yo no voy. No, es que todavía existe, pero ahorita se llama Boulevard Díaz Ordaz. La verga. Es la carretera vieja a Tecate. Años después se hizo la planificación, pero es conforme al tiempo, güey. Sí. Pero entonces, regresando, lo único que habíamos tenido planificado era eso, sí. Y fue hace 100 años. Planificado de forma legal, municipal ordenada, conforme a planificación urbana y que lo hayan hecho urbanos. Sí. O urbanistas, perdón. Sí. Entonces, güey, todo lo que conocemos ahorita, lo que es en la zona del río, todo lo alrededor del trayecto de zona del río, no existía. Era un río tal cual. Sí. Pero entonces eran parcelas, eran ejidos, eran sembradíos. Entonces cada quien fue empezando a vender su parte, güey. Fue empezando a vender sus hectáreas. Sí. Y se fueron construyendo casas. Por eso, si te das cuenta, la ciudad de Tijuana no tiene un ordenamiento, güey. Las casas, cada terreno que se vendía, inclusive aún cada terreno que se vende, se hace una privada. Sí, no es un plan de desarrollo en conjunto, en general. ¿Por qué? Por los privados. Y nunca se tuvo una idea de eso, güey. ¿Y por qué en Estados Unidos sí, güey? Porque allí sí son ciudades planificadas, güey. ¿Y no existe el privado o qué? Allá creo que lo que no existe es o sea, sí existe, pero no es tan rigurosa como aquí. La propiedad privada. Allá las casas, si se desalojan, el gobierno las apropia. Y ve qué hacer con ellas, qué es lo mejor para hacer. Y qué es lo que hacen. Y al final de cuentas la terminan vendiendo, ¿no? Sí, pues. Pero aquí al final de cuentas es desde antes, güey. O sea, ahorita no puedes hacer eso en Tijuana, güey. A menos que saques a todos a no sé dónde y lo construyas de nuevo, ¿no? No, y nunca se pudo, güey. O sea, nunca se pudo. O sea, tal cual por el tema de la propiedad
privadas. Ajá, tal cual es de que como inclusive hasta hace en 1907, 1997, perdón, cuando estaban queriendo construir todo lo que es el Boulevard 2000, había problemotas de que el gobierno quería comprar los terrenos para construir la carretera, y los privados no estaban en acuerdo con los dineros. A final de cuentas, el gobierno quería pagar una cosa y ellos exigían otra. Esa madre está en la Constitución. Bueno, lo de los pagos, ¿no? Ajá. No puedes no negarte, ¿no? No puedes negarte, güey. No puedes negarte, pero estaban en un conflicto ahí de que, ¿sabes qué? Lo vamos a expropiar, pero tiene que haber una remuneración. Sí. Y es ahí cuando, oye, estoy de acuerdo que me expropies, pero la remuneración no me convence. Entonces tienes que convencer. Y ahí tiene que haber un acuerdo. Okay. Entonces, a final de cuentas ya se hizo, no sé qué habrá pasado, pero ese es el asunto, güey. Todas las personas que estaban en la canalización de zona de río, o en la zona de río más bien, empezaron a expropiar, pero a privados. Empezaron a construir casas, y por eso no hay una congruencia entre lo que hay en el centro con la mesa. Las carreteras que hay son prácticamente inventadas de un día para mañana, de que sabes que ocupamos esto, nunca un desarrollo. Sí, como por ejemplo ahorita, ¿no? Que hay un cagadero aquí en Otay, y para hacer una carretera te las tienes que ingeniar para desahogar el tráfico, ¿no? Tienes que inventarte puentes y ya no hay manera, güey. Ya no hay manera de construir más carreteras, porque pues ya no puedes ir a expropiar una casa, no es tan fácil. Entonces, sí se puede, pero no es tan fácil. Sí se puede, pero no es tan fácil. Y nadie se va a querer aventar ese tiro. Y ahí viene por qué no se van a querer aventar ese tiro, güey. Por la politización, güey. Por eso suceden los paracaidistas, güey. Ahí va otra cosa de la historia, güey. Cuando surgió Lomas Taurinas, güey. Cuando surgen todos los asentamientos irregulares, cualquiera, el que me digas, el de la Lamar, el de Lomas Taurinas, inclusive los de la Liber, güey. Todos los que tú quieras, güey. Todos los asentamientos son irregulares, son apoyados por algún partido político o por algún cabecilla que está apoyado por un partido político. En esa época, ¿no? En esa época. Y ahorita también, güey. Sí, por eso me refiero. Ahorita no, porque pues ya hay casas, ¿no? Pero en su momento sí hubo alguien. Pero todavía hay asentamientos irregulares. Por ejemplo, hace unas semanas fue muy famoso lo del Cerro de la Abeja, no sé si supiste de él. Sí. Ese también fue apoyado por algún político, no por algún político en específico, sino por un partido. Pero por alguna persona que tuviera el conocimiento o la influencia de algún partido político. Okay. Y antes lo que sucedía, güey, y eso me lo cuenta mi papá porque mi papá anduvo metido en esos rollos, güey. Sí. De hecho, si le preguntas a tu abuela, a lo mejor conoce Agustín Pérez Rivero. Sí, Agustín Pérez Rivero. Y había otra señora que se llamaba Francisca Vera. Me suena, güey. O la güera, le decían. Sí. Ella fue la que repartió todo Lomas Taurinas, güey. Es mi abuela, güey. Sí. Entonces, la verga, güey. Sí. Entonces mi papá pues anduvo midiendo terrenos, y el día siguiente se repartían, prácticamente. Y mi papá con sus pasos, contaba tantos pasos, aquí hay uno. La verga, güey. Pero, pues, ¿quién le da la certeza de que él pueda hacer eso, güey? Él nada más estaba estudiando prepa, güey. La verga. O sea, así un güey de prepa lotificó toda la Taurinas, cabrón. No mames. Sí, o sea, no mames. O sea, no hay nada que ver, güey. Sí. Y él me dice, no, yo tracé estas calles, las calles. O sea, sin darse cuenta, güey. Pero él nada más le decía, no, oye, ¿sabes qué? Son tantos pasos. Y pues, a lo mejor sus zancadas ayúdame con esto. Sí. Sus zancadas no eran tan largas, o si sus zancadas hubieran sido más largas, las calles hubieran sido más anchas, o sea, todo eso influye, güey. A la verga, güey. Pero, pero por lo cual, porque no hubo una planificación, güey, porque estos terrenos siempre fueron asentamientos irregulares, güey. Entonces, toda esta gente que se asentó aquí en Lomas Taurinas, güey, pues fueron apoyados del PRI, güey. Y el PRI no se quería aventar el tiro, en primera porque no tenían una orden legal, no tenían un ordenamiento donde dijera algo constitucional, por así decirlo. Que no pueden estar aquí. Que no pueden estar aquí, güey. Porque también influyen los derechos humanos, ¿no? Exacto. Derecho a vivienda. Derecho a vivienda, güey. Entonces, eso fue otra cosa, güey. Y aparte la Constitución también lo ampara, güey. El derecho a la vivienda. Pero es justo, güey. Entonces, si hay un ordenamiento, o por ejemplo, ahorita tenemos el reglamentos de urbanización de Tijuana,
que ahí te dice, no puedes vivir en una zona de alto riesgo o no puedes vivir en una ladera que esté a tantos grados. Por ejemplo, si nos pusiéramos tan así, si hubiéramos utilizado ese reglamento hace 40, 50 años, la todavía no existe, güey. Sí, güey. Porque es imposible, güey. O sea, no hay manera. Por eso, en general en Tijuana, y yo creo que más en esta zona de nosotros, en lo que es Otay, La Liber, güey, todo eso son pinches calles ojetas, güey. Sí. No, la verdad. Por eso te digo, güey. Sí, güey, fíjate que, bueno, en parte sí, no, pero yo pensé, güey, que era pendejez, güey, del gobierno. ¿A eso me refiero? No, pues es que no había manera, no tenían cómo. Sí, bueno, o sea, me refiero a que, ok, vamos a hacer lomas taurinas y estoy bien pendejo y la hago así como está ahorita, ¿no? Y es una mierda. Sí, no. Pero no, es el crecimiento ganándole al gobierno, güey. Exacto, güey. No tenían cómo y no tenían la voluntad de. También, ¿no? Ahí ya se te cuenta. Si no tienes la voluntad de hacer eso o de evitar eso, pues no creas una normativa para que se evite eso. Entonces lo que sucedió es que caen todos estos paracaidistas y hacen asentamientos y pues ya ni modo, apoyados obviamente en ese entonces por el PRI. Entonces, güey, eso sucedió aquí en Lomas Taurinas, sucedió en... hay una colonia bien ojete. Camino Verde también sucedió. Simón, el Murúa, güey. El Murúa, Santo, todos. Hay una colonia bien peligrosa, güey. No me acuerdo. ¿Cuál de todas? Sí, hay una colonia bien peligrosa que nada más la mencionas y dices, está ojete. La Sánchez. La Sánchez. Sí. La Sánchez Tamara, güey. Sí, también esa madre es exacto, güey. Esa colonia, güey, después de Lomas Taurinas, a mi abuelita, como sabían que ella movía el pedo chido, la mandaron para allá, güey. Entonces, allá estuvo, y mi papá me contaba que allá se quedaba sola en un carro con otras personas. Pero, al siguiente día andar al 100. Pues, para andar haciendo todos los movimientos allá, güey. Entonces, así surgen, pues, o sea, es la gente y la necesidad de la gente ganándole a los de tener algo, güey. Ganándole al gobierno, güey. Sí. En cambio, y nunca hubo una planificación, güey. Nunca hubo una planificación. Sí, nunca hubo algo del gobierno decir, stop. Hay que hacer las cosas bien. Ni del gobierno ni de la gente, porque pues, por lo general es gente necesitada, gente de bajos ingresos, son gente que... Sí, güey, es normal, ¿no? Si te damos cuenta, la gente de aquí de Lomas Taurinas, pues ni siquiera es como que de aquí de Tijuana, es del sur del país, es de otras localidades. O sea, nosotros sí, porque ya somos generación nueva, ¿no? Pero nuestros papás... Mi papá son de Guadalajara y Colima, o sea... Mis abuelos también son de Michoacán. Ajá, exacto, güey. Entonces, de allá, ¿sabes qué? Entonces, por ejemplo, en otro caso, hay una zona muy popular del sur de México, que es en donde está UNAM. Es zona volcánica, es piedra dura, es piedra volcánica. De hecho, en México es un lago, ¿no? Sí, pero en la parte sur es muy duro, güey. El suelo es muy duro, no es como en el centro de la ciudad, que era un lago y es una tierra muy blanda. Sí. En ese lugar, el arquitecto, si no mal recuerdo, Luis Barragán, que es el arquitecto número 1 en México, es el aquí de Pese, es el único mexicano que ha ganado un Pritzker en arquitectura. Sus obras no son tan lujosas, son obras muy simples al ojo del actual. Continúo. Son capillas, es una casa, es un rancho, es su casa, o sea, no son casas normales. Son casas normales. No es como en España. No son como las de Gandhi, las Sagradas Familias o como cosas así duras, güey. Sí. Son cosas bien simples, pero la interacción que tenía él con la arquitectura, con lo espiritual, era muy grande. Entonces, ese es otro tema. Pero lo que hizo él, en vez de colocar o en vez de batallar con el suelo y con la inclinación del terreno, lo que hizo él, en vez de Lomas Taurinas, hacerlo que vaya contra la pendiente, es ir con la pendiente para que sea mucho más fácil. Entonces, ahí sí hubo una planificación detrás, güey. Entonces, en vez de subir una bajadota, güey, una calle bien empinada, pues mejor vas con la subida, atrás, que ahorita ya se hace, pero pues ya hay una planeación, ya hay todo un proyecto de atrás.
Pero pues aquí nunca se vio, güey. Sí. Nadie no tuvo la voluntad del gobierno, no había los medios necesarios, la gente pues no era gente que conociera el tema. Sí, aparte no mames que... O sea, trabajar 20 años, güey, para hacer tu casa, no mames, no te hace preocupar por... Sí, por cómo están las calles. La pendiente, sí, no, tú la haces para que salga más barata, güey, o sea... Sí, es justo eso, güey. Pero, pues, así sucedió, güey. A la verga. Fíjate, yo tenía, que es también lo que he hablado con mi primo, y de hecho en el podcast hablamos de eso, güey. De que yo pensé que el gobierno, güey, o sea, que literal como la mayor parte de que Tijuana fuera... Que está construida así bien culero... hacia la mancha urbana que está bien culera. Yo pensé que era parte del gobierno, güey. Sí, pues. Y literal nunca había puesto en perspectiva esto, güey, de los repartos de terrenos, güey, como se hacía en el rancho, pues porque mi papá también mi abuelo, güey, también me platica de que Lázaro Cárdenas, güey, les dio el terreno en donde vivían allá en el sur, güey. Sí. No, al papá de mi abuelo, güey. O sea, mi tatarabuelo, Lázaro Cárdenas les dio el terreno, güey, les daba vacas y... pues Lázaro Cárdenas fue gobernador de Michoacán, güey. Simón, ajá, sí. Presidente. Sí, güey. Y... Pues no, yo nunca había pensado que Tijuana era lo mismo, sí, hasta que ahorita que me igual, estás diciendo... pero pues a lo mejor ya no tan el presidente, pero sí los mismos del partido del PRI, güey. Sí. Y a final de cuentas... Es un tiro que no te quieres aventar, güey, porque a fin de cuentas a la gente que le das terreno ahorita es la gente que va a votar por ti mañana. Sí, bueno. Pues sí, güey, te va a agradecer toda su vida, güey. Claro. Cada vez que entonces, te viene una boleta, güey, pues a la vez. Entonces, hay muchas cosas que sí se hacen bien y que no se hacen bien. Por ejemplo, el no quererse aventar el tiro con la gente, de ir a sacarlas, está mal. Sí, man. Pero el darles vivienda está bien. Entonces, ¿por qué? Pero nadie tiene la voluntad, y cuando se hacen estos tipos de asentamientos, nadie tuvo la voluntad de ir a sacarlos porque representaban votos. Sí, es lo mismo que cuando un policía para a alguien que no tiene licencia, pero no tiene feria para sacarla, o tiene un carro bien jodido, güey. O sea, está mal que no tenga licencia, pero pues está bien que no le jodas la vida, güey. Sí, ajá, es como la doble moral, ¿no? Sí, mejor. A la verga, güey. Está duro. Y pues todo eso es lo que entorpeció todo el crecimiento de Tijuana, porque a fin de cuentas, si hubieran tenido un plan, la normativa de regularización de construcción de Tijuana, que es el reglamento de construcción, mejor dicho, sí, se hizo creo que en el 2003, güey. O sea, tenemos 17 años creciendo, teniendo un plan de desarrollo estable. Antes de 17 años creció como se le dio su perra gana, güey. Sí, y como se podía. 17 años es muy poco, o sea, me refiero a que ya estaba todo, güey. Y ya no se planifica en el centro, güey, ya se planifica en las periferias. Sí, ya, o sea, ahorita ya están tratando Tijuana, Tecate y a Rosarito como una metrópoli, aunque aún no lo vemos, porque aún no se junta, pero en el futuro se va a juntar Tecate, Tijuana y Rosarito. Sí, güey, de hecho, a mí la neta, güey, antes se me hacía bien lejos, güey, el 2000, güey. Cabrón, güey, así como que puta madre el 2000. Pero ya ahorita ya... Y luego allá vive mi novia, güey, y es como que puta madre, güey, está bien cerca, güey. O sea, ya no hace más lejos, güey. Ajá, y aparte, digo, afortunadamente por el Boulevard 2000, cuando 35, bueno, tomando desde que empieza el Boulevard 2000 hasta que sales, sí, es un trayecto largo, te puedes andar 10 minutos y 10 minutos más un poquito mucho. Ajá, sí, güey, pero pues antes sí se me hacía lejos, güey. Sí. Y luego fui, güey, y es como que es otro mundo, güey. O sea, hay plazas, güey. O sea, hay vida, güey. Sí. Y de hecho es el centro de Tijuana, o no el centro geográfico, porque hay un centro geográfico que es medir desde playas. Las distancias. Ajá, o sea, y esa es la mitad. No, pero el centro urbano de la ciudad de Tijuana ya no es uno. Ya hay como 15 o 8 por lo menos. Sí. Que es playas, es un centro urbano. Centro es otro centro urbano. El Mariano Matamoros ya es otro centro urbano. Zona 5 y 10 ya es otro centro urbano. O sea, ya hay muchos centros urbanos. O sea, la gente de 2000 ya no tiene que venir su centro urbano, ya no es el centro de aquí de Tijuana. Que nosotros conocemos. Que nuestro centro urbano sí es el centro. Sí, el centro, sí. Ajá. Pero el 2000. Pero los del 2000, su centro urbano es no sé, el Mariano Matamoros, que es ahí donde hay bares, está su zona, su centro urbano, güey. Sí. Los que viven cerca del 5 y 10, pues a lo mejor esa zona, güey. Por eso nosotros nos sentimos muy apegados a lo que es el centro. Sí, pero los de playas muy pocas veces se paran en el centro, güey, porque ahí tienen todo. Eso es centro urbano.
Ese es el asunto, güey. Y los de Santa Fe igual, que ahorita Santa Fe ya es otra ciudad, por así decirlo, que es una ciudad dormitorio, pero es una ciudad dormitorio, que la gente nada más llega ahí a dormir. Y se va a trabajar. Sí. Y tienen un desmadre de tráfico. Sí, bueno. Y te digo, regresando a lo que fue la canalización, güey, retomando ese tema, güey, se empezaron a vender los terrenos, empezaron a zonificar, empezaron a construir como ellos querían conveniente, que prácticamente son privadas. Si te das cuenta, todo lo que está alrededor de la zonificación son privadas. Sí. Hasta los 80s, más o menos, o sea, pasando muchos años después, hasta los 70s, 80s, 70s, más o menos, sí, con Luis Echeverría hubo un plan de desarrollo para la canalización del río Tijuana, okay. Que es ahí donde empezaban a canalizar desde la frontera, primera etapa, segunda etapa y tercera etapa, lo que es ya está la presa, ¿no? Sí. ¿Conocías tu madre? ¿No? Sí, güey, sí. Sí, eso. Eso sí, pero lo de... Y ahorita mencionabas algo que te dije, ahorita vamos a eso. Mencionabas, es que Zona Río sí se mira bien diseñada. Sí. Porque Zona Río sí fue diseñada. Porque Zona Río, como constaba de la primera etapa del río, sí fue bien diseñada. Todo lo que es alrededor de la zona del río sí está medio bien diseñado. Sí. Está diseñado, pues. Ajá. Ha habido muchos cambios y ha habido muchas modificaciones por políticos, por la misma gente, por lo que tú quieras. Pero Zona Río sí está bien diseñado. Se empezó a canalizar lo que es Zona del Río, que fue por un arquitecto, si no me recuerdo, de Colima. Por eso las calles de Zona Río tienen estas glorietas, tienen sí, que parece como Ciudad de México, ¿no? Ajá, pero tienen adoquines, o sea, las plazas tienen adoquines. Entonces ese tipo de cosas es como que muy colonial, pero del centro del país. Sí. Entonces... No, o sea, me estás abriendo la mente bien cabrón, porque yo nunca había puesto detalle en eso, güey. Sí, es que son cosas que están ahí, pero no sabes el significado, güey. Ajá, güey. Ajá, exacto, güey, que no sabes el por qué están así, güey. Sí. El Cuauhtémoc. El Cuauhtémoc, ahí estaba pensado por un monumento que no terminó siendo el monumento pensado. Si no me recuerdo, a lo mejor es una historia urbana, pero mejor no. Al final de cuentas, Aguascalientes le regaló la estatua del Cuauhtémoc, y la colocaron ahí, güey. Pero iba a ser otra. Entonces, fueron todo ese tipo de cambios. Se hizo en la segunda etapa, tenían el plan de desarrollo que iba a ser enorme, de un parque que es el Parque Morelos, pero el Parque Morelos abarcaba mucho más. Nada más que ahí por cuestiones políticas trácalas, vendieron una parte del Parque Morelos para privados, güey. El Parque Morelos iba a ser mucho más grande. ¿Que fue donde está el bazar ahorita o donde estaba el bazar eso? No recuerdo si es en la parte de Macroplaza o si esa parte... Creo que es de este lado, ¿no? Porque Macroplaza es nuevo, güey. Sí, pero es que esa parte... No, creo que sea ese Macroplaza, güey. Sí. Porque esa parte supuestamente también lo abarcaba el Parque Morelos, pero se vendió y no debió venderse, güey. Pero pues... es que un maestro también me dijo, güey. Sí. Como que el Parque Morelos iba a estar más grande, pero sí, que no. era... Inclusive yo creo que Macroplaza es algo, yo creo que a lo mejor puede haber sido más grande. No tengo el dato exacto, pero sí hubo una tracaley de gobierno en aquel entonces. Porque, guacha, también, ahora que me dices, güey, La Libertad también está... O sea, sus calles, güey, están rectas, güey. Ajá. También. Hay una fotografía... y siguen y si te das cuenta siguen el orden del centro. O sea, si los ponemos en plano, siguen la orden del centro, nada más que suben. Simón, ajá. Sí, y lo he visto en el mapa, Uh-huh. Sí. Y ya después de ahí, güey, ya la verga se ve uno así, güey. Sí, se ve un desmadre, güey. Sí. En la parte llegando al río, porque te digo, cuando estaba ese entonces, o cuando se construyó La Libertad, aún estaba el hipódromo. Sí. Y ya después se quitó el hipódromo, hubo la canalización, se removió el hipódromo, se reubicó, que creo que es el hipódromo que conocemos ahorita. Simón, el de Caliente. De Caliente, sí. Entonces, güey, en aquel entonces se movió toda esa gente, fue en el 70. Sí. De hecho, por ahí viene el nombre de la colonia, 70-76. Porque toda la gente que vivía en Cartolandia se movió para acá. La reubicaron de este lado.
Entonces por eso se llama la colonia 75. A la verga, güey, ¿qué pedo? El periodo de gobierno de Luis Echeverría, güey. No mames, ¿qué pedo? A la verga güey. No mames. Bueno, o sea, neta no sabía nada de eso, no. Qué bueno que hicimos el podcast. Pero es que nunca te había preguntado eso, güey. O sea, si te lo había preguntado me hubieras dicho. Pero siempre hablamos de otras cosas. Sí, de hecho. O sea, sí hablamos cosas de tu profesión, pero nunca habíamos hablado de eso. Sí, a la verga, qué pedo, güey. Está bien locote, güey. Está bien, sí, güey, está bien chingón. Y pues sí, güey, más o menos por ahí, digo... De ahí ese es el origen, güey. Entonces ya no puedo cagar el palo que el gobierno es. Ajá, sí, que sí, digo, sí fue parte del gobierno, porque nunca hubo una voluntad para hacer algo, güey. Hasta el 2003 que... Pues a lo mejor han de tener hubieran tenido otros problemas también, me imagino. Pues a lo mejor tenían otras prioridades. Digo, pues sí, también. Quién sabe. Pero sí, la ciudad de Tijuana, ahorita el caos que hay, primero es por una mala planificación. O no planificación. O más bien no la planificación. Y porque ya no hay nada que hacer, güey. O sea, ahorita lo más... Sí, ya lo más es explotar una bomba atómica. Y volverlo a crear, güey. Y por eso te decía, güey, las ciudades que crecen... Ahorita ya no hay ciudades nuevas. Creo que la última que se hizo en México y creo que se hizo bien fue Delicias, Chihuahua. No sé si fue la última. Y no estoy de acuerdo, no estoy 100% seguro. Pero de las que he escuchado que fue la única que se planificó en México, desde cero, es Delicias, Chihuahua. Y si se meten a ver el plano de Delicias, Chihuahua, está muy bien estructurado todas sus calles. A ver, está bien locote, güey. ¿Cómo? Delicias Chihuahua. Digo, no sé si muy bien. ¿Tijuana? No, pues bueno, esas ya son otras ciudades que están... Oh, sí es cierto, güey. Que están planificadas. A la verga, sí es cierto, qué pedo. Pero... No mames, voy a poner un screenshot de esta madre. Tiene parquecillo, tiene una pinche como... O sea, está bien. Tiene un circulote, güey, no sé qué es. Sí, güey. Como para acceder a varios. Tiene... A la verga, tiene como un freeway. Tiene dos, de hecho. O sea, me refiero a... Sí, pero te das cuenta, parte de un centro, güey. Sí, Simón, que es donde están las 4 glorietas. Ajá, donde están... Ay, sí. 5 glorietas. Bueno, 4 pues. No, pero... ¿O de dónde? Yo estoy viendo Lázaro Cárdenas, güey. La cagué. Porque hay hoteles, hay... Ajá. Pero, un museo. Donde están las glorietas. Simón. Hay un museo que dice... No. Sí, el Museo de Paleontología de Delicias. Ajá, esa es una ciudad que está bien diseñada. Y si te das cuenta, sigue como un patrón de calles principales, calles secundarias. Calles secundarias. Y luego el freeway que te digo, güey. O sea, como las carreteras. Simón. 2 que le cruzan 2. O sea, como 2. ¿Cómo se llaman? ¿Desahogos o vías? Ajá, que seguramente son carreteras federales que pasan por ahí. Sí, son carreteras federales. No mames, sí es cierto, güey. A ver, voy a verte con él. Guacha esta madre. O sea, ese circulito es óvalo. Sí, Simón, ajá. Es una buena planificación, güey. Sí, güey. Voy a poner un screenshot para que lo vean. Sí. Porque a la verga sí está bien paso de ver. Y te digo, todas parten de ahí. Y luego tienen un... Todas parten de ahí. Un campo de golf. La verdad, ¿qué pedo? Todas parten de un centro. Por ejemplo, aquí se partió o intentó partir de un centro. Y de ahí construyes, abrirse, ¿no? Pero como no se planeó bastante, o el resto, pues se despedorró todo, güey. Sí, a ver, voy a ver Tijuana, güey. Y te digo, aquí en Tijuana ya vieron qué es lo que pasó, ya vieron que no se puede hacer nada nuevo. Lo único que se puede es, pues, por lo menos planear el futuro. Digo, ya hay un plan un plan de desarrollo que es en donde incluyen a la ciudad de Tecate y a la ciudad de Rosarito, porque sabemos que por lo menos de aquí en 50 años a lo mejor ya se empieza a unir. Sí, man. Entonces ya hay un plan de desarrollo que las incorpora a las 3 ciudades, y por eso a veces le llaman, o no sé si has escuchado que ya le llaman metrópoli de la zona metropolitana. No, güey, no he escuchado. ¿No? Sí, ya va a ser una zona metropolitana de Tijuana. Sí, cierto, güey. Sí, Tijuana es un cagadero. O sea, Tijuana, lo único que me desordenado es el centro. Güey. Simón, aquí desde aquí arriba se ve. Ya, a partir de ahí ya. Hay puras así, güey. Sí.
Y luego te metes a las... Y es un cagadero. También acá arriba en Otay, Cali, güey, sí está... Se ve así como... Sí. Pero son privadas, ¿no? Son privadas. No, ahí también hubo... Digo, hay cuestiones, por ejemplo, o hay varias zonas donde sí hubo una planificación. Pero son manchas. Acá, o sea, son separadas, pedacitos, güey, son pedacitos. Ajá. Por ejemplo, Que son privadas, son lo que tú dices, ajá, ¿no? Que son... Una cosa que se planificó también fue Ciudad Industrial. Ajá, Ciudad sí. Industrial. O sea, Pues que es Otay, Cali, güey, que es lo que ajá, está... toda esa Sí. área de Otay Sí, man. fue planificado. Pero Sí, ya, sí. por ejemplo, Pero las para... cabinas, todo lo demás que no está bien ordenado. Eso son sí para me dijo una maestra del INEGI, güey, que me dio clases a mí, que me dijo que Ciudad Industrial estaba para las fábricas. Y pues sí se ve, güey. O sea, que es Sí, Otay sí. Cali, güey. Ajá. La Ciudad Industrial donde Otay Jardín y Otay Cali son como las dos. Y fíjate que primero se pensó en un lugar alejado por las fábricas, pero cercano para la gente. Entonces dijeron, pues Ciudad Industrial porque aún está lejos. Y el Otay y el aeropuerto todavía también estaba lejos ¿Y cuál del centro urbano. ahorita? Y ahorita pues ya... Es lo mismo. Igual ahora, Sí, sí, güey. güey. Ahorita ya pues, ya la mancha urbana se lo comió, güey. Sí, güey. A la verga, güey. Sí, sí. ¿Qué pedo? No mames, la neta sí me sorprendiste bien, cabrón, güey. No, es que nunca, o sea, me gusta la historia, güey, pero nunca la historia de Tijuana, güey, en ese aspecto, güey, nunca, la neta, nunca. No me había escuchado de la tía Juana y Sí. que fundó Tijuana hace 130 años, no sé cuántos, Sí, güey, sí, y ya, güey. Pero esta madre, güey, literal sí se ve, güey. Sí se ve, güey, desde arriba, o sea. De hecho, aquí les voy a... Si puedes en Google también busca plan de desarrollo o plan de Zaragoza para que ahí lo chequen. A ver, me salió Tijuana, güey, me salió Oaxaca, güey. Plan de Zaragoza y que... Tijuana. Ah, la verga, Simón, aquí se ve, güey. Imágenes. Simón, ya lo vi, güey. Ese es el plan original, güey. Simón. Y ya, se despahorró. Simón, a la verga, güey. Pero pues Tijuana, Pueblo Zaragoza. Así se iba a llamar. O sea, legalmente sí le querían poner, güey. En vez de Tijuana era Pueblo Ajá, Zaragoza. pero como ya había un arraigo de Tijuana, como ya había un arraigo de la cultura de que no, pues aquí se llama Tijuana. Pero aquí se iba a llamar Pueblo de Zaragoza. Pero también estaba proyecto en la colonia Carlos Pacheco, incluido Ensenada. San Carlos también estaba. Ah, pues mira, aquí está una página del gobierno, güey. Del Ah, rancho del Tijuana. ayuntamiento. Utopía o realidad. De Nogales. No mames. Mexicali, güey, también. El de Mexicali, sí, aquí lo veo. O sea, el plan de Zaragoza, Nogales, incluía Nogales, Tijuana. Ajá, ese es el pueblo de Zaragoza, así le querían poner a A Tijuana. Tijuana, güey, sí, man. Y aquí está en la página del ayuntamiento, de hecho. Monetizada, ciudad. No, modelo de ciudad norteamericana, la ciudad monetizada, que también se las voy a poner. Y Uy, no te digo, de mames. hecho ya no sean, o por lo menos en México creo que ya no sean, digo, a menos de que alguien tenga el dato, construido ciudades nuevas. Pero, Sí. por ejemplo, si se construyera una ciudad nueva, ya habría la manera o ya habría el modo de poder desarrollarla bien, porque ya pasamos Sí, por eso. Ya Entonces, está la tecnología, ya la experiencia. tecnología, ya la experiencia de personas mexicanas. De hecho, hay un arquitecto que se llama Fernando Romero, güey, Sí. que él tiene un plan de diseño urbano que está muy interesante, güey. Tal cual es puros rombos, por así decirlo. Sí, Hacer núcleos de rombos, pero estos rombos, así como la ciudad de el pueblo de Zaragoza, más o menos así, pero siguiendo esa figura de rombos. Ok, un chingo de rombos. Un chingo de rombos. Y conforme los rombos son varios. Ah, pues iban a estar uniendo, güey. Iban a estar atravesando carreteras, Exacto, güey. calles. Ah, pues aquí hay uno, güey. Pues el pueblo de Zaragoza es de rombos, güey. Sí, pero. ¿Qué pedo? Monumento de Zaragoza. Avenida de la Ópera en París. Guacha. Y eso lo quieren hacer en una ciudad nueva Oh, en la ya, frontera ok. con Estados Unidos. ¿No? Ya. Sí, güey. Está cotorrona. ¿Cómo se llama ese güey? Se llama Fernando Romero. Necesitas cuenta por. O sea, se Rombos, vería. ajá, sí, güey. Pero al final de cuentas todo se conecta, ¿no? No, Sí. no son rombos separados, sino No, rombos.
están unidos. Sí. A la verga. Pero es una planificación, digo, pueden ser cuadrados, hay un plan. Pueden ser cuadrados, pero al final de cuentas están... Puede ser la figura que sea. Por ejemplo, en Barcelona, no recuerdo quién fue el arquitecto, güey. Tiene un nombre raro. Sí. Pero en Barcelona hay el centro... el centro urbano. El centro urbano de Barcelona está planificado, pero no recuerdo si fue por una reforma. Creo que fue una reforma posterior a que vamos a ordenar este pedo. Sí. Y lo que hicieron ellos es hacer cuadros. Puros cuadros. Sí. Y hay como casas alrededor y en el medio hay algo. Un jardín o algo. Entonces, si te vas a Barcelona, hay un chingo de jardines. Hay muchos edificios cuadrados. Así, edificios cuadrados. Y en medio hay algo. En medio hay un jardín, en medio hay algo. Hay un pero parque, para mismos residentes de ese cuadro. De esa cuadra. De esa manzana, sí. Y de hecho, nosotros en la universidad, güey, hicimos una cosa similar. Sí. No tal cual, pero adaptado a este entorno, ¿no? Sí, a Tijuana, ¿no? Sí. Digo, no es cosa nueva, tampoco no te voy a decir que nosotros lo inventamos, es algo que ya es muy... Que ya se sabe. Que se sabe, pero nosotros adaptándolo al entorno de Tijuana, y se llaman supermanzanas. Okay. Entonces es una, tal cual, como una su nombre indica, es una manzana muy grande, sí, donde hay muchas casas. Pero en vez de tener un hacinamiento como Lomas Taurinas o cualquier otra ciudad donde las casas están juntas, donde hay muchas personas viviendo, poco espacio y mucha gente, mucha densidad, donde hay una densidad muy grande, sí. De hecho lo tratamos para evitar hacinamiento. El hacinamiento es un problema de vivienda donde en una casa viven 3 familias, 10 personas, sí. En una casa donde nada más pueden, o es normal vivir 5, papá, mamá y 3 hijos. Sí, 3 hijos. Que ya es mucho todavía. Entonces, el hacinamiento así es. Si te das cuenta, últimamente he visto noticias del DF, sí, o entrevistas con personas de la Ciudad de México, y hablan de que viven con personas, de que mi mamá, mi papá, mis abuelos y unos tíos. O dos segundos Ajá. En la línea. Ajá, o sea, como que ya viven más de 10 personas en una casa y es como que, ay, cabrón. Oye, por eso yo no entendía, porque una vez también leí una frase, güey, creo que la escuché, güey, no me acuerdo, que cuando una sociedad que el crimen, güey, es el resultado de una sociedad mal estructurada, güey. Sí, güey. Y yo no entendía, o sea, sí entendía, güey, pero no entendía por qué. Me refiero a, es como si te dijera, esta madre es verde porque es verde. Y tú dices, es verde, pero... Entonces, ahora que tú El hacinamiento es un problema estructural de una ciudad. El hacinamiento es lo que te menciono. Pero provoca un chingo de cosas. Provoca muchas cosas, pero no provoca tal cual porque... Si estás en hacinamiento vas a ser así. No. Te provoca, pero por cuestiones familiares, por cuestiones violencia intrafamiliar, de vivienda, de problemas de que ansiedad, todo ese tipo de cosas que por eso voy, güey, o sea, todo eso que son mentales tal cual. Sí, bueno, o sea, problemas psicológicos. Sí, por eso te digo, güey, o sea, a la verga. Sí. Por eso yo no entendía, güey, o sea, la neta yo no entendía por qué, o sea, yo no entendía el por qué el crimen era el resultado de una sociedad más estructurada. Me refiero a que sí, güey, pero ¿qué lo provoca? Ajá. Pero ahora ya entiendo que desde el simple hecho de eso, güey, de tener... Ahora, imagínate, se hizo un plan en la Ciudad de México que se llama Ciudad Miguel Alemán. Sí. Ahorita lo conocemos como Tlatelolco, que es en donde están esos edificios. Sí. Esa zona era un basurero, era una zona de reciclaje, era una zona de pepenadores. Okay. Lo convirtieron en una zona residencial de edificios donde mezclaban a la gente de clase alta con la gente de clase media. Casi era un experimento social humano, güey. Sí, estaban experimentando con humanos. Sí, bueno. Tal cual, güey. Y querían ver cómo funcionaba si convivían personas de clase alta o clase media alta con personas de clase media, güey. Y a final de cuentas miraron que no funcionó tal cual, pero sí mejoró mucho la situación de las personas, güey. No funcionó tal cual. ¿A qué te refieres? No sucedió tal cual porque de repente mirabas en las ventanas, mirabas tendederos.
Es como ya, es como que la gente de clase alta o clase media alta desde como que con esta sí, raza, ¿no? Sí, no, entonces sí funcionó porque tal cual había cosas que traían muy de cultura, muy arraigados, o porque su nivel económico no funcionaba o no les... Pues así es la vida normal, o sea, así es la vida normal para ellos, pues. Tener tendederos y no secadora, güey. Ajá. Sí. Pero hubo cosas que se mejoraron, como por ejemplo la criminalidad, el de que las personas ya no vivían en basureros, ya no vivían en casas de cartón o de maderas así improvisadas. Ya no estaba tan precaria la situación. Ya no estaba precaria su situación, ya se sentían hasta a poquito, si lo quieres ver hasta en el más fondo de los asuntos, sí. Ya se sentían hasta de mejor ánimo de que por lo menos ya no tengo que sufrir por mi casa. De toda mi casa, nada más tengo que sufrir por trabajo para darme comida a mí. Sí. Entonces, sí ayudas a ese tipo de cosas. El hacinamiento es un problema de ello. En las zonas que son más problemáticas, en las zonas que son más problemáticas, por lo general vas a ver un problema de hacinamiento y de irregularidad estructural de la ciudad. O sea, casas improvisadas, colonias mal estructuradas que ni siquiera tienen servicios públicos, todo ese tipo de cosas, güey. Sí. Te va a hacer un incremento de población o de criminalidad porque pues la gente no está a gusto, güey. O sea, ¿tú crees que una persona va a robar porque quiere? O sea, sí hay, pero sí hay, es muy poca, güey. Probablemente es por problemas que traen de fondo, güey. Sí. A lo mejor económicos, problemas de cualquier otro tipo de cosas. ¿Sabes quién me dijo eso, güey? También mi primo, porque mi primo estudió Derecho, pa. Y... Y mi primo me dijo eso, güey. Me dijo que un maestro, güey, que es pues es abogado y es psicólogo y está bien cabrón, le dijo eso, güey, que ese güey hizo una tesis sobre el por qué se daba el crimen en Tijuana y que era por problemas psicológicos, güey. O sea, que ¿ecológicos? Psicológicos. O sea, que tenían pedos mentales, güey. Muchos de ellos, sí. Sí, güey, y que... O sea, no me refiero a pedos mentales de demencia y esas mamadas, o esquizofrenia, sino cosas así como el autoestima, güey, el valor de la vida de otras personas, güey, el valor de en sí mismos. Sí, si nos vamos bien superficiales, güey, y nos vamos a ver medio superficiales, o bueno, voy a hacer un comentario superficial. Entonces, imagínate, güey, viven 3 familias en tu casa, tú tienes problemas con tu papá tiene problemas con tu tía. Hay un cagadero en tu casa. Sí. Imagínate estar viviendo con tus problemas a los de las otras personas. Sí. No mames. O sea, te matas. Sí, güey. O sea, ay, a la verga. Sí, güey. Te ponemos el pedo, güey. Entonces, lo que nosotros proponíamos es una supermanzana, ordenamiento de la vía pública y ordenamiento de las manzanas. En vez de tener casas que estén pegadas, tener casas un poquito más separadas. A lo mejor departamentos, no hay problema. Pero que tuvieran áreas verdes, que pudieran salir a despejarse. Hacerse una carnita asada. Que conocieran más gente, que vivieran. Y ese es el tipo de solución que proponemos. A lo mejor para el gobierno no es tan viable porque... Cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero. Cuesta más dinero. Cuesta más dinero por los servicios públicos. En vez de tener... Oye, pero esa es una inversión... Es que mira, también es algo que te iba a preguntar, güey. Bueno, te tengo otra pregunta aparte. Pero eso es algo que te iba a preguntar, güey. Realmente, güey, todo lo que hacemos no nos preocupamos por nuestra parte humana, güey. Me refiero a, ok, güey, yo quiero espacio, güey, quiero convivir con otras personas y no quiero tener esos problemas de tener un chingo de gente en mi casa, güey. O sea, en realidad sí, todo lo que tú me estás contando, güey, o sea, que en tu universidad o donde tú estudiaste, realmente en la práctica... De mi parte de mi carrera, güey, no lo vemos, güey. O sea, todo lo que me enseñan en mi carrera de, ok, todos estos procesos tienen que, o todo lo que tú hagas, o lo que sea que hagas, tiene una parte el medio ambiente y otra la parte humana, de que las personas no estén estresadas, no le crees problemas en su vida personal, güey. ¿Realmente sí es así, güey? ¿O nada más lo ven como el rendimiento de, ok, no hay que gastar tanto y hay que cubrir la parte de las necesidades básicas como el comer y todo eso? Fíjate que sí lo vemos del ámbito, pero nada más de lo de vivienda. O sea, nos enfocamos en el cliente, en su familia, en sus necesidades
y su... Ah, sí, en tu empresa sí, güey. No, en la universidad, no, te soy sincero, güey. En la universidad sí, güey, pero yo me refiero a... En realidad tú ves... Pues no trabajas en el gobierno, ¿no? No puedes responder al 100% esa pregunta. Pero me refiero, en realidad tú ves, güey, que las nuevas construcciones que se hacen... ¿Verdad que no, güey? No, güey, o sea, Infonavit nada más te están asegurando que tengas techo y dónde que no te mojes cuando lluevas y ya, güey. Exacto, güey. Sí, porque pues no mames. En este caso, lo que te mencionaba del arquitecto Alejandro de Chile, sí. O sea, te doy la necesidad o te cubro esta necesidad. Y aparte pero tú puedes... el poder de decidir, por lo menos. ¿Qué es lo que necesitas, güey? Porque yo cómo sé qué es lo que necesitas. Yo sé que necesitas casa. Sí, pero no sé si Vargas, o sea, a lo mejor toda mi vida soñé un balcón, güey. Exacto, güey. A lo mejor hay personas que yo no quiero un balcón aquí, güey. Yo no quiero un balcón en mi casa, güey. Yo quiero otro cuartito. Yo quiero otro cuarto. Sí. Exacto, güey. Y eso es lo que presupone el gobierno o las empresas constructoras. Presuponen que todos necesitamos 2 cuartos. 2 cuartos. Y un paticillo de... Un paticillo de 3x2. Se ponía una cocinita ahí chiquita. Y una cocineta, una cocina y un balcón en mi casa. Pero ¿por qué presuponen esto? Y a lo mejor yo quiero una sala y la cocina a un lado para comer y irme al sillón, güey. Toman esos diseños como referencia de cómo se debe hacer. O sea, no te pueden poner el baño al lado de la cocina. Sí, sí. Aunque haya gente que quiera un baño al lado de su cocina, un arquitecto te va a decir, no mames. Sí. Pero ellos presuponen un buen diseño, pero no un buen diseño, más bien, una buena zonificación. Sí, pero o sea, le dan una respuesta a un problema individual de cada persona. A un deseo, no, pues. Le dan una respuesta a un problema colectivo. Es como si hicieras... El problema colectivo es, necesito casa. El problema individual, necesito casa con dos cuartos. Necesito casa con 2 balcones. Ajá, sí, man. Y nada más tiene. O sea, me refiero, es como si yo fuera un... Por eso, imaginemos que estamos en la Unión Soviética. Y es lo mismo que yo dijera, ok, yo quiero una... Güey. Yo pienso, gobierno, sí, que toda la gente ocupa una camisa negra. Y cuando en realidad a ti no te gusta el negro. Ajá. La casa de Infonavit viene desde la Unión Soviética, güey. O más bien viene desde el lado comunista, güey. No mames, eso sí no lo dudo, güey. No, es que sí es verdad, güey. Sí, güey, eso no lo dudo, güey. Es darle vivienda a la clase obrera, güey. Sí, a la clase que no tiene las posibilidades. Pero una casa con mínimo de... Pues es una casa, a fin de cuentas, güey. Sí, pues... O sea, si tienes un techo de madera que cuando llueve tienes que estar sosteniéndolo porque se cae. Sí, man. Pues, sí, o sea, no se caiga, por lo menos. Pues es lo mismo que los edificios de la Unión Soviética, ¿no? Que le daban a la clase trabajadora. Muchos edificios grises parecen de pixies, güey. Sí. Pues aquí es lo mismo, nada más que pues ya blanco, ya no es gris, es kaki. Sí. Kaki con marrón, con cafecito, ajá. Es lo mismo, güey. Pero ¿por qué, güey? Porque pues es como lo estándar, está estandarizado para que sea rápido, para que sea barato. Es más, te puede costar un poquito más caro el color azul o el color marrón que el color blanco o el color kaki, güey. Sí. O sea, entonces mejor, vámonos todo estandarizado. O sea, en realidad, el ahorrar en ese tipo de cosas que es como básico para las necesidades, estás creando un problema de seguridad, de salud. No tal cual, fíjate, porque los de Infonavit no te van a dar tantos problemas. Va a haber la criminalidad ahí, pero porque en sus colonias no lo van a hacer. Por ejemplo, en Delicias, no dudo... No, sí, yo estoy hablando en general, güey. O sea, me refiero a... No, es que los problemas psicológicos vienen de las bueno, yo creo que vienen, y estoy casi hasta seguro, que vienen de los lugares donde no hay una regularización. Si te vas a Infonavit, por ejemplo, sí, en desarrollos urbanos de Infonavit o de Urbi, lo que tú quieras, pero que son de interés social, sí, no creo que haya ese tipo tanto de problema de que ahí surjan. Ahí los asaltan, porque es la clase obrera. Ahí los asaltan. Pero ese es ahorita, güey. Porque no ha pasado muchos años. Ajá. Pero ya después, quién sabe, ¿no? Pues a lo mejor se pueden hacer más frío. No sé si te has dado, o no sé si supiste, no creo. En Natura, güey, que es una ciudad satélite de Tijuana, que es un desarrollo de interés social, sí, ahí pusieron los mismos pobladores de Natura. El que se sorprende robando, lo vamos a linchar, la verga. Sí. O sea, la gente, no provocas que se vuelvan rateros, que se vuelvan asesinos, bueno, más bien, no provocas que delinquen. No.
Bueno, que hay crímenes. Que cometan delitos. Que cometan delitos. Sí, güey. Pero por el hartazgo de que me están viniendo a robar a mí, güey, voy al próximo que me robe le meto un plomazo, güey. Ah, sí, eso sí, güey. Sí, Pero yo me refiero a eso, a lo de robar y ese tipo de cosas, güey. De eso te digo, probablemente viene de la gente que no tiene una solvencia económica chida, que tenga Bueno, problemas en casa. sí que puede ser la pobreza. Es bien, Ajá, que- Pero al final de cuentas, güey, el no tener ese tipo de planeaciones, güey, para construir lo que sea, o para hacer lo que sea, güey. En unos años, güey, mira, guacha, probablemente me refiero como, por ejemplo, ¿no? Yo soy una familia que probablemente tenga niveles básicos de estudio, güey, y por lo tanto no le puedo dar los hijos que tengan no le puedo dar una vida, pues, plena, ¿no? Probablemente nada más le pueda dar la prepa, güey, y ya, ¿no? Lo básico, sí, bueno. Sí. Entonces eso crea que tenga unos trabajos con una paga No sé, güey. normal y al final de cuentas pues tenga que robar, güey. No sé, güey. Hablando desde ti, de lo personal. No, o sea, un imaginario, güey. Ah, ok. No sé, güey. Es que también, ahora sí que va a sonar bien banal y bien superficial, pero también depende de la educación, güey. Y también depende con qué personas se juntan. Por ejemplo, si vives en la Cacho, en la Cacho, pues no mames. O Sí, sea, sí. o si te juntas Pero al con final de cuentas es tu entorno, ¿no? si te juntas con la gente de ahí, por ejemplo, yo conozco personas que son de mi nivel, o sea, Sí, bueno. medio, sí, ojete. Sí. Nada, exacto, medio chido, medio cotorrón que somos aspiracionistas. Sí. Y se juntan con la gente, los de dinero, no sé. Y pues son normales, güey. Pero por ejemplo, si un morro, desde morro, se junta con puro pinche vago, Sí. y que al final de cuentas un güey se metió en el narco o conoció a alguien que está en el narco, Sí. pues aspira a eso. Imagínate a los 13 años ya tener dinero, Sí, que a lo mejor sí. ni siquiera es mucho dinero, nada más, a lo mejor es halcón, güey. Sí, Y le sí. pagan 500 pesos por semana, güey. Sí. O sea, y ya se creen empoderados, la chingada. Pues eso te va a influir, güey. Pero si te juntas en un lugar, y es lo que te decía, güey, en Tlatelolco, eso es más o menos lo que intentaron. Ok. Entonces, si te juntas con gente que más o menos le va bien, que son aspiracionistas, que sabes que yo quiero poner mañana mi empresa, que yo quiero poner, o yo quiero hacer esto, o yo quiero estudiar, porque, o sea, pero pues si te juntas, si toda tu colonia es de vagos, pues vas a terminar siendo vago, güey. Sí. Digo, va a haber excepciones, güey. Qué bueno que hay excepciones. Sí, claro. Pero probablemente las probabilidades aumentan de que tu contexto te influye bien machín, güey. Sí. O sea, mi contexto fue el de siempre, y yo no salía mucho a la calle, pero mi contexto familiar fue el que me influyó, güey. O sea, el de que mi papá me dijera, ¿sabes qué haces esto? Oye, ¿sabes qué haces esto? Puedes hacer esto, ¿no? Puedes hacer esto. A lo mejor ya no Sí, pero si tus papás, güey, Ajá, pero si tus tienen papás- que trabajar los dos, güey. Ajá. Y tú estás en la casa, güey, es como que no mames. Ajá, exacto. Y a lo mejor ahí te sales a la calle y empiezas a tomar otras influencias. Tienen que trabajar los dos, pinches horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde, güey, y que regresen a las 7. Pues te va a influir. Te va a influir cualquier cosa, güey. Puedes terminar haciendo cualquier cosa. La última pregunta que te tengo, güey, que es acerca de de la mancha urbana, Simón. que es que de hecho la novia del Pancho me dijo, güey, Ujú. que San Diego, güey, que San Diego ha sido premiada por eso, güey. No sé si sepas, güey, o sea, no sé si tengas idea, así como me platicaste de Tijuana, de por qué San Diego ha sido premiada bien cabrón, güey, porque, bacha, yo también otra cosa que noté, güey, es que está muy separado, güey, los ricos de los que no tienen tanta feria, güey. Me refiero aquí en Tijuana, güey, pues puedes ver pinches casotas, güey, y luego casas no tan chidas y así, güey. Pero allá no, güey. Allá volteas a una parte con feria, güey. Es que... Y es una zona, güey, como exclusiva y un putero de feria y pinches casas bien chingones. Y aquí no, aquí por ejemplo, güey. Aquí pasas la uni, güey. Casotas, güey, Altabrisa. Altabrisa, sí. Parques bien pasados, el parque bien pasado de verga, güey. Nunca lo ves seco, güey, en el parque Altabrisa, güey. Sí, Las calles se madrean, güey, en 2-3 días ya están bien chingonas, güey. Y bajas el Correo de Familia, güey, lomas, güey. Bien culero, güey. Las calles, güey, las casas. Eso me refiero, güey, de que está bien combinado todo ese pedo. Y allá no, güey. Hay dos o tres cosas. Allá sí es, en primera,
San Diego de hecho vivo en Lomas. Yo también. Sí. Yo también, pero no tan en Lomas. En San Diego es una de las ciudades más caras de los Estados Unidos. Okay, la vida es muy cara. La vivienda, la vida es muy caro. Sí. Entonces, ahí es una. Lo otro, de que el gobierno sí aplica los impuestos como deben de ser. La vivienda de hecho acabo de ver una nota. La vivienda en Estados Unidos cuesta el triple que aquí. Entonces, si aquí te cuesta una casa de interés social 500,000, allá te cuesta $1 millón. Ponle tú de pesos. Pero hay personas que son de San Diego, viven en San Diego, a lo mejor son mexicoamericanos, y viven acá en Tijuana. Por lo mismo, de que ya está muy caro. Está muy caro. Y ya ha habido casos de estadounidenses que se vienen a vivir aquí porque pues aquí pagan un tercio de lo que pagan allá, güey. Sí. Y pues nada más cruzan. ¿Por qué, güey? Porque... Y lo de las calles, güey. Digo, sí ha de haber casas humildes, porque obviamente pues sí hay casas humildes en todas partes. Pero tampoco no entiendo. A lo mejor ha de ser un problema por ejemplo, en Estados Unidos no puedes construir como aquí en México, a principio de cuentas. En Estados Unidos tienen una normativa, y de hecho tiene una normativa muy estricta, güey. Sí, no es como que sí. Aquí ahora una feria voy a hacer un segundo piso como... No, allá tienes que pedirle permiso al ayuntamiento, al municipio, al ayuntamiento, güey, de lo que quieras hacer interno. Y con planos y todo, ¿no? Por un arquitecto, güey. Interno, o sea, interno. Aquí que quieras hacerle un bañito y también. Tienes que hacerlo por ayuntamiento, güey. Okay. Exacto, güey. Eso me tocó trabajar una remodelación de allá, que la neta le dije, ¿sabes qué? No puedo porque no tengo el conocimiento total de esto. Se lo pasó a una amiga que es de allá, y ella se lo aventó. Pero yo le ayudé. Tienes que pedir permiso. Ajá, yo le ayudé como que en lo básico, y ya mi amiga le ayudó como que ya adaptarlo. En lo de lleno, ajá, en adaptarlo a lo que el municipio le pedía, porque el municipio ya te pide mucha normatividad, güey. Mucha normatividad. Aquí en Tijuana y en México, no sé si en todo México, pero aquí en Tijuana por lo menos, separado de tu límite de propiedad, son 5 centímetros. Allá tienen que ser como 4 pies. Y te digo, no te dejan construir todo. No te dejan construir todo tu terreno. Aquí te construyes, agarras un terreno y lo construyes todo a la verga. Sí, van a hacer una casota así. Sí, y cuadradota. Pero allá no, güey. Entonces, todo ese tipo de cosas influye mucho. También las casas que construyen, probablemente no te das cuenta, pero la gente que vive en casas de más o menos medio pelo, probablemente también no tengan una solvencia económica, pero pues la casa ya está hecha, güey. Sí. Y tienen muchos apoyos de gobierno, tienen muchos apoyos de banco, tienen muchos... soporte, pues. Tienen mucho soporte, todo eso, pero aquí en Tijuana... Pues la haces como... A principio de cuentas, la distribución del dinero en gobierno, pues no se utiliza totalmente. Un ejemplo son las calles. Ajá, en la utilización o buena utilización de los impuestos, exacto. Por ahí vemos eso, güey. Lo otro es de que nuestra normatividad es de que a veces nos la pasamos por los huevos, y construimos lo que queremos como se nos antoja, güey. Entonces, por eso hay todo ese tipo de problemas. A la verga. Y sí hay obviamente aquí en México hay mucha desigualdad, güey. La desigualdad es totalmente eso, güey. Sí. Entonces, por eso... Ay, comercialote, ¿no? Por eso yo intento siempre de que si vas a construirlo con un albañil porque te sale barato, por lo menos que esté bonito, cabrón. Sí, por lo menos que esté chido, bien desarrollado, bien planificado. Si lo quieres construir con un albañil o lo quieres construir tú y te va a quedar medio de la baby, por lo menos que esté bien, o sea, que cubra todo lo que necesites. Que esté bien planificado. Para que estés a gusto, por lo menos, ¿no? Sí, claro. Y a la verga, güey. Ese es más o menos el asunto, güey. Güey, pues muchas gracias, güey. No mames, la neta sí me enseñaste un chingo de cosas, güey. O sea, la neta que no tenía en perspectiva, güey. Y sí, muchas gracias, güey. O sea, que si alguien quiera construir su baño, güey. Nos va a matar a la verga. Si quieren construir, no sé, güey, ¿qué, güey? No, pues nosotros construimos de todo, güey. Digo, no, tal cual no construimos mucho. O sea, puedes diseñar. Planificamos bastante, güey. Digo, ahorita mi idea...
comercial, güey, puros comerciales. Sí, aquí, sí. Yo se la quité, güey, no me he pagado, güey. Fíjate que nosotros comenzamos por el estudio de diseño, porque comencé yo solo y no fue... mi fuerte no era construir, como que no tengo muchas ganas de construir. ¿Por qué? Porque es batallar con personas, batallar de más. Los recursos son amplios, entonces es más energía, güey, que sí, güey, batallar más con la gente, batallar más con el cliente. Al cliente con el estudio de diseño lo miro por mucho 3 veces. Aquí en la hora lo va a ver casi diario. Sí. Y es... Ay, no te creo ver hoy, güey. No me gusta batallar ni con los albañiles. Son muchos problemas para resolver. Exacto, güey. La neta, y no me gusta batallar, güey. Sí. A lo mejor es huevones, pero... pero pues... Pero ahorita sí ya me estoy metiendo más a la obra. Y pues sí, está complicado, está chido. Pero está muy complicado, pero está chido, güey. Sí, güey. Espero hacer más capítulos contigo, güey, porque la neta... Ojalá, güey. Se estuvo chido, ¿no? De hecho, este güey fue el que me metiste la idea, ¿te acuerdas? Sí. Hace como... ¿El año pasado? Sí, güey, como en agosto del año pasado. Sí, güey. O sea, casi literal hace como un año. Él me metió la idea y por eso ven esta madre. Y me sordí, güey. Feamente, una disculpa, güey, enfrente de todo tu auditorio, güey. Disculpa porque la neta me sordí, güey. La neta en ese tiempo, güey, estaba jodido. Sí. Anímicamente estaba jodido, güey. Y la neta sí me sordí, güey. No, güey, pues yo también lo intenté, güey. Pero con mis compas fue un cagadero, güey. Compré micrófonos como de 100 pesos, güey. Se escuchaba bien. ¿Son estos o estos son nuevos? No, estos son nuevos, güey. Ay, perro. Los que compré eran como de 100 pesos, güey. Les compré uno a todos, güey. Se escuchaba más chingo en el grabar el celular que en el pinche micrófono, güey. Sí, está bien culero. Pero pues sí. Muchas gracias, güey, por este capítulo. Y espero les haya gustado. Y como ya les digo, si quieren construir una casa, su casa de verano, ahí en Rosarito, lo que sea, vayan a Piac. Lo más chico que he diseñado es un jardín, un patio de casa Infonavit, güey. La verga, güey. No, pues sí, es chico, güey. Sí, está chico, güey. De 6x3, güey. Y quedó cotorro. Sí, güey, pues sí, si quieren construir algo, ya cuando tengan 40 años o no sé, cuando tengan la feria para pagarle güey, sí. Pues ya. Y son tus amigos, lo contactan y que nada, que a ver si todavía sigo vivo, la verdad. Sí. Por 2, güey, no, güey. Pero sí. Y muchas gracias, güey. ¿Algo que quieras decir o mandar un mensaje, un saludo, lo que sea, güey? No, hombre, ¿para qué, güey? Saludos a mi mamá. Arre, pues. Muchas gracias y hasta luego.